Saludos, mi nombre es Leonela Vera, integrante del grupo conformado por los compañeros Valeria Flores, Lady Quito y Jonathan Rizzo. En el siguiente video les explicaremos un poco sobre el capítulo 1 y 2 del libro Mecánica para Ingeniería Estática, escrito por los doctores Anthony Bedford y Wallace Fowler. Capítulo 1, Introducción. Ingeniería y mecánica, haciendo la pregunta de cómo pueden los ingenieros diseñar sistemas complejos y predecir sus características antes de construirlos. Bueno, los ingenieros deben tener un conocimiento profundo de la física subyacente al diseño de tales dispositivos y ser capaces de usar modelos matemáticos para predecir su comportamiento. Al estudiar la mecánica, los estudiantes de ingeniería comienzan a aprender cómo analizar y predecir los comportamientos de los sistemas físicos. Bueno, se puede hacer un énfasis en que en la ingeniería se debe tener un intelecto necesario para poder llevar a cabo el uso de los conocimientos para plasmarlos en métodos prácticos, así como también el ingenio para lograr comprender y dar soluciones propias a problemas en específicos. Ahora bien, entrando al tema de la mecánica, podemos decir que el espacio se refiere simplemente al universo tridimensional en el que vivimos. Las experiencias diarias proporcionan una noción intuitiva del espacio y de las ubicaciones o posiciones de los puntos en este. La distancia entre dos puntos en el espacio es la longitud de la línea recta que los une. Ahora bien, para llegar a medir una distancia se puede tomar dos puntos referenciales en el espacio. Para hacer esto se precisa una unidad de longitud, la cual se llega a medir en grados sexagesimales, y además se usarán unidades que provengan del sistema internacional o de las unidades de uso común de Estados Unidos. En el tiempo, podemos decir que este nos resulta familiar, ya que la vida se llega a medir por medio de él. Con esto podemos indicar que el tiempo es una magnitud utilizada para medir, es decir, que el tiempo tiene múltiplos y submúltiplos. Esto se refiere a que un día tiene 24 horas, así como una hora equivale a 60 minutos. Las leyes de Newton. Las leyes de Newton se distinguen como las leyes del movimiento. Estos tres principios son fundamentales para la gran cantidad de problemas propuestos en la mecánica clásica, y en especial a lo relacionado con los movimientos de los cuerpos, los cuales lograron revolucionar los conceptos básicos de la física. Isaac Newton estableció tres leyes del movimiento que, expresadas en términos modernos, son la primera ley de Newton o ley de inercia, que nos indica que cuando las sumas de las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual a cero, su velocidad será constante. En particular, si inicialmente la partícula se encuentra en reposo, ésta seguirá permaneciendo en reposo. La segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica nos dice que cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre esta partícula no es igual a cero, es decir, la suma de las fuerzas es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal de la partícula. Si la masa es constante, la suma de las fuerzas es igual al producto de la masa de la partícula y su aceleración. La tercera ley de Newton o principio de acción o reacción son que las fuerzas ejercidas por dos partículas entre sí son de iguales magnitudes y opuestas en dirección. Estas son las tres leyes de Newton. En el Sistema Internacional de Unidades, la longitud se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo se mide en segundos, aunque cuando es conveniente también se llegan a usar los minutos, las horas y los días. Una de las características más notables que tiene este sistema es que sus unidades se basan en fenómenos físicos fundamentales, con excepción de la magnitud masa. Como podemos observar, la siguiente imagen contiene los prefijos comunes más usados en las unidades del sistema internacional y los múltiplos que representan, como el prefijo nano, micro, mili, kilo, mega y giga, y sus respectivas abreviaturas. Ahora bien, en las unidades de uso común en Estados Unidos, la longitud se llega a medir en pies, la fuerza se mide en libras y el tiempo se mide en segundos. Estas son las unidades más básicas de uso común en Estados Unidos. En este sistema de unidad, la masa es una unidad derivada, es decir, que la unidad de masa es el Slut.
que es la masa de material acelerado a 1 pie por segundo cuadrado, mediante una fuerza de 1 libra. La segunda ley de Newton establece que 1 libra es igual a un Slut por 1 pie sobre segundo al cuadrado. A partir de esta expresión podemos obtener que un Slut es igual a 1 libra menos los segundos cuadrados sobre pies. En las unidades angulares podemos decir que en ambos sistemas de unidades mencionados anteriormente, los ángulos se expresan normalmente en radianes, así como los ángulos también se expresan en grados. Como hay 360 grados en un círculo completo y la totalidad de la circunferencia del círculo es 2πr, podemos decir que 360 grados son iguales a 2π radianes. Cabe recalcar que las ecuaciones que contienen ángulos casi siempre se obtienen suponiendo que los ángulos se expresan en radianes. En la siguiente imagen podemos observar que el valor de un ángulo U es en radianes. Esto se define como la razón de la parte de la circunferencia subtendida por U y el radio del círculo. Conversión de unidades. Las conversiones de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física expresada en cierta unidad de medida, en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. En el siguiente ejemplo se realizaron dos factores de conversión, es decir, se convirtieron los metros en kilómetros y los segundos en horas. Cabe recalcar que un factor de conversión se trata de multiplicar por una fracción y el resultado que nos da es otra medida equivalente. No está de más decir que estas conversiones no son complejas de resolver, pero de igual manera se debe tener plena concentración al momento de realizarlas. Gravitación de Newton. Newton postuló que la fuerza gravitatoria entre dos masas, es decir, masa 1 y masa 2, están separadas por la distancia r. R significa la distancia de la partícula al centro de la esfera. Esta se expresa como la fuerza gravitatoria igual a la constante de gravitación universal. Como decimos que es constante, esta se expresa de la siguiente manera que podemos observar aquí abajo, y es multiplicada por la masa 1 y masa 2, y es dividida por la distancia de la partícula al centro de la esfera al cuadrado. Ahora bien, en la aceleración que se debe a la gravedad sobre el nivel del mar se expresa de la siguiente manera: aceleración igual a la gravedad multiplicada por r sub e, que significa radio de la Tierra elevada al cuadrado, y es dividido por la distancia de la partícula al centro de la esfera al cuadrado. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Soy Valeria Flores y voy a hablar sobre el capítulo 2. Vectores. 2.1 escalares y vectores y 2.2 componentes de dos dimensiones. Vectores. Se denomina vector al segmento de recta que está formado por magnitud, dirección y sentido. En ingeniería se trabaja con varias cantidades. Estas poseen magnitudes y direcciones, las cuales se analizan como vectores. Sobre un objeto se pueden ejercer diferentes fuerzas. Estas van a tener diferentes módulos que actuarán en direcciones distintas. Estas fuerzas son los vectores. Solo si las magnitudes y direcciones de dos vectores son iguales, podemos decir que sus cantidades vectoriales también son iguales. Escalares y vectores. Un vector es representado gráficamente por una flecha, donde su dirección indicará el sentido del vector, mientras que su longitud es definida como proporcional a su magnitud, siendo identificado por una letra en negritas, vector B. Como ejemplos, tenemos las magnitudes escalares: masa, temperatura, longitud. Y ejemplos de magnitudes vectoriales tenemos la velocidad, fuerza, peso y campo eléctrico. Suma vectorial. Se basa en la suma de desplazamientos. U y B, desplazamiento en su posición inicial, dan como el resultado el desplazamiento W. Tenemos U más B es igual, la ecuación de vector U más vector B es igual al vector W.
Producto de un escalar y un vector. Al multiplicar un escalar y un vector tendremos como el resultado otro vector. Este tendrá la misma dirección del primer vector. En la figura 3 podemos observar el vector u con sus productos, estos con respecto a los escalares, 2, menos 1 y medio, donde menos 1u se sobreentiende como menos u negativo del vector u. Resta vectorial. Las restas de vectores u menos b es obtenida mediante la suma de u y el vector menos ub, donde tenemos vector u menos vector b es igual al vector u más negativo más menos 1 negativo del vector b. Como podemos observar en la figura 4a, considerando los vectores u menos b, nos damos cuenta que el vector b y menos 1b tienen la misma magnitud pero en dirección contraria. El resultado lo observamos en la figura 4c, donde nos podemos dar cuenta que se obtiene como el resultado del vector u menos b. Vectores unitarios. Se denomina vector unitario al vector b, cuya magnitud es la unidad. Si tenemos un vector unitario e junto con un vector b, ambos con la misma dirección, podríamos decir que el producto de su magnitud b y su vector unitario e es b. Tenemos b es igual a la magnitud del vector b por su vector unitario e. Componentes en dos dimensiones. En un sistema de componentes de dos dimensiones, un vector u se puede separar del componente x y también del componente y. En un sistema coordenado, siendo el vector u paralelo al plano x, se lo puede describir como una suma de sus componentes vectoriales. U es igual a ux más uy. El vector u siendo paralelo al plano x y se puede expresar de la siguiente manera. U es igual a uxy más uy j, donde y es el vector unitario con dirección positiva al eje x y j es el vector unitario con dirección positiva al eje y. La magnitud u es representada como la magnitud de u es igual a la raíz de la suma de sus dos componentes vectoriales paralelos al plano x y y. Manipulación de vectores en términos de sus componentes. Los componentes del vector u más vector b son las sumas de los componentes de los vectores u y b. En términos de componentes se pueden realizar sumas rectas vectoriales y multiplicación de un vector. La suma de u y b se muestra en la figura 6. Vectores de posición en términos de sus componentes. Un vector de posición de un punto a otro se lo puede expresar en términos de coordenadas, considerando xa, ya como coordenada del punto ay, xb, yb como coordenadas del punto b, siendo r a b el vector que determina la posición de b con respecto a a. Vector de posición a b representado por vector de posición AB es igual a las coordenadas BA con dirección positiva al eje X más las coordenadas BA con dirección positiva al eje Y. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. El tema que me tocó exponer es sobre componentes en tres dimensiones y el producto punto de vectores.
Las componentes en tres dimensiones no es más que hallar las coordenadas en X, Y y Z del vector U o de cualquier otro vector. Magnitud de un vector en términos de sus componentes es igual a la raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado más la coordenada z al cuadrado. Bien, cosenos directores es igual a los ángulos entre el vector y las coordenadas. Ángulos, vector y las coordenadas y, x y z. Acá tenemos otro ejemplo que podemos apreciar. Productos puntos. El producto puntos se define como el producto formado por la magnitud del vector u, la magnitud del vector b y el coseno de entre el ángulo de los dos vectores. Aquí podemos apreciar su expresión. Bien, las propiedades del producto puntos son conmutativo, asociativo respecto al escalar y asociativo respecto a la suma vectorial. Para hallar productos puntos en términos de sus componentes es necesario hallar las coordenadas en x, y, z del vector u y las coordenadas x, y, z del vector v. Listo, este ha sido todos mis temas para exponer. Gracias. Buenas noches, ingeniero. El tema que me tocó exponer es sobre componentes en tres dimensiones y el producto punto de vectores. Las componentes en tres dimensiones no es más que hallar las coordenadas en x, y y z del vector u o de cualquier otro vector. Magnitud de un vector en términos de sus componentes es igual a la raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado más la coordenada z al cuadrado. Bien, cosenos directores es igual a los ángulos entre el vector y las coordenadas. Ángulos, vector y las coordenadas y, x y z. Acá tenemos otro ejemplo que podemos apreciar. Productos puntos. El producto puntos se define como el producto formado por la magnitud del vector u, la magnitud del vector b y el coseno de entre el ángulo de los dos vectores. Aquí podemos apreciar su expresión. Bien, las propiedades del producto puntos son conmutativo, asociativo respecto al escalar y asociativo respecto a la suma vectorial. Para hallar productos puntos en términos de sus componentes es necesario hallar las coordenadas en x, y, z del vector u y las coordenadas x, y, z del vector v. Listo, este ha sido todos mis temas para exponer. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jonathan Rizzo y voy a hablar sobre el producto cruz. Antecedentes. El producto cruz es una herramienta indispensable en las mecánicas. Determina la velocidad de rotación en la partícula de un fluido. Calcula la fuerza ejercida de las partículas que se encuentran en un campo magnético. Existen dos vectores dados, punto U y punto V. Es una operación binaria entre dos vectores en un espacio tridimensional. El producto cruz es entendido como perpendicular, ortogonal normal al vector v y perpendicular al vector u. Producto cruz de términos de sus componentes. Para hallar las componentes de dos vectores es necesario encontrar los productos cruz, que se forman con dos productos unitarios. Entonces, expresando la función de las componentes u por v, tendremos el siguiente esquema. El resultado es el siguiente. Escribiendo la forma compacta con el determinante, obtenemos la siguiente ecuación. Evaluación de un determinante de 3×3. Determinante es una expresión conformada por dos líneas verticales de 3×3, es decir,
3 filas y 3 columnas, aunque se define de términos determinantes de 2 por 2. Se suman los términos de las diagonales que van de arriba hacia abajo a la derecha y se restan los que van de arriba hacia abajo a la izquierda. Producto triple mixto. Existen 3 vectores en 3 dimensiones. Se resuelve primero el producto plus y luego el producto punto. Existen 2 métodos para la resolución del mismo. Se realiza por medio de un producto plus o un punto de un producto, como lo vemos aquí en la diapositiva. Muchas gracias.